Bienvenidos a la épica historia de David, la unción y la batalla con Goliat. No creo que la gente comprenda el increíble viaje de David, el pastorcillo de Belén. David era un pastorcillo que vivía en Belén. A David se le daba bien cuidar ovejas, era valiente y fuerte. David protegía a sus ovejas, luchaba contra leones y osos, mantenía a las ovejas a salvo. David quería mucho a sus ovejas. David tocaba música con su arpa, cantaba canciones a Dios. David era un hombre según el corazón de Dios. La vida de David era sencilla, era un humilde pastor, pero Dios tenía grandes planes para David. Un día, Dios envió a Samuel a Belén. Samuel era un profeta. Escuchaba a Dios. Dios le dijo a Samuel que ungiera a un nuevo rey. Samuel fue a casa de Jesé. Jesé tenía muchos hijos. Samuel pensó que uno de ellos sería rey, pero Dios dijo que no. Dios mira el corazón. Él ve lo que hay dentro. Dios eligió a David. David era el hijo menor. Era pastor. Samuel ungió a David con aceite. Esto significaba que David había sido elegido por Dios. Él sería el futuro rey de Israel. Los israelitas estaban en guerra. Su enemigo eran los filisteos. Un gigante llamado Goliat luchaba por los filisteos. Goliat era enorme y aterrador. Llevaba una pesada armadura. Tenía una gran espada y una lanza. Goliat desafió a los israelitas. Cada día, Goliat gritaba. Desafiaba a los israelitas a luchar contra él. Nadie se atrevía a enfrentarse a él. El ejército israelita tenía miedo. Los hermanos de David eran soldados. Estaban en el ejército israelita. David fue a llevarles comida. David escuchó el desafío de Goliat. Estaba enfadado. ¿Cómo se atrevía a desafiar al Dios de Israel? David no tuvo miedo. David dijo que lucharía contra Goliat. El rey Saúl oyó hablar de David. Lo mandó llamar. El rey Saúl era alto y fuerte, pero incluso él tenía miedo de Goliat. Saúl intentó darle a David su armadura. David rechazó la armadura. Era demasiado pesada. Era un pastor. Lucharía con lo que conocía. David fue a un arroyo cercano. El sol se ponía, tiñendo el agua de un tono dorado. El arroyo estaba en calma. Se arrodilló junto al agua, sintiendo su frescor en la piel, y respiró hondo. Este era el momento para el que se había estado preparando. Cogió 5 piedras lisas y las metió en su zurrón de pastor. Cada piedra había sido cuidadosamente elegida, lisa y redonda, perfecta para su honda. Mientras las guardaba en su zurrón, susurró una oración pidiendo fuerza y guía. David tenía su honda y estaba listo. La honda era una herramienta sencilla, pero en manos de David era un arma poderosa. Había practicado con ella innumerables veces, perfeccionando su habilidad. El cuero le resultaba familiar al tacto, un reconfortante recordatorio de sus victorias pasadas sobre leones y osos. Goliat se rió cuando vio a David. La risa del gigante resonó por todo el valle. Para Goliat, David no era más que un niño, un oponente insignificante. Se burló de David con su voz estruendosa. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? David no era más que un niño. Era joven, con un rostro aún no marcado por las dificultades de la vida. Sus ojos, sin embargo, albergaban una profundidad de sabiduría y valentía que desmentía su edad. Era pequeño de estatura, pero su espíritu era poderoso. Era pequeño y débil. Comparado con el imponente Goliat, David parecía insignificante. Su complexión era delgada. Sus músculos aún no estaban del todo desarrollados. Pero lo que le faltaba de fuerza física, lo compensaba con fe y determinación. A Goliat le pareció gracioso. La risa del gigante estaba llena de desprecio. No podía creer que este chico, este pastor, se atreviera a desafiarlo. La diversión de Goliat se convirtió rápidamente en ira. Pero David gritó a Goliat: «Tú vienes a mí con espada y lanza». Su voz era fuerte y clara. «Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». Las palabras de David eran un testimonio de su fe inquebrantable. Sabía que no estaba solo, que Dios estaba con él. David corrió hacia Goliat con su honda preparada. No tenía miedo. David confiaba en Dios. A cada paso su confianza aumentaba. Al tomar una piedra supo que ese era su momento. Colocó la piedra en su honda, apuntó y con un rápido movimiento la lanzó. La piedra voló por el aire e hirió a Goliat. La fe de David había triunfado. David blandió su honda y lanzó una piedra. Voló recta y certera. La piedra golpeó a Goliat en la frente y el gigante cayó con estrépito. David había derrotado a Goliat. Los filisteos se aterrorizaron y huyeron. Los israelitas habían vencido, aclamaron a David. David los había salvado. Dios le había dado la victoria. David se había enfrentado a su gigante con fe.
confió en la fuerza de Dios, no en la suya propia. David se convirtió en un gran guerrero. Dirigió al ejército israelita y ganó muchas batallas. El pueblo lo amaba. Después de la muerte del rey Saúl, David se convirtió en rey. Fue un gobernante justo y bondadoso. Unió a las tribus de Israel. David hizo de Jerusalén su capital. Llevó el arca de la alianza a Jerusalén. David quiso construir un templo para Dios, pero Dios tenía otros planes. El hijo de David, Salomón, construiría el templo. Un rey según el corazón de Dios. David era un hombre según el corazón de Dios. Amaba a Dios. Escribió muchos salmos de alabanza y adoración. David cometió errores, pecó, pero siempre volvía a Dios, pidió perdón. Dios perdonó a David, bendijo el reinado de David, hizo de Israel una nación poderosa. La vida de David nos enseña que Dios puede utilizar a cualquiera. Utiliza a personas corrientes para hacer cosas extraordinarias. El legado perdurable de David. La historia de David se sigue contando hoy en día. Es un símbolo de valentía y fe. Nos recuerda que Dios es más fuerte que cualquier gigante. Los salmos de David todavía se cantan en las iglesias, nos reconfortan, nos dan esperanza, nos recuerdan el amor de Dios. El linaje de David continuó. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació del linaje de David. La historia de David nos inspira a enfrentarnos a nuestros propios gigantes. Podemos superar cualquier obstáculo con la ayuda de Dios. Lecciones de un rey pastor. La historia de David, el pastorcillo que se convirtió en rey, es una de las narraciones más atractivas de la Biblia. Su viaje desde los campos de Belén hasta el trono de Israel está repleto de momentos de triunfo, fracaso y profunda fe. La vida de David nos enseña muchas lecciones. Como joven pastor, David aprendió a confiar en Dios mientras cuidaba su rebaño. Se enfrentó a animales salvajes y a duras condiciones, pero se mantuvo firme en sus deberes. Esta temprana experiencia forjó su carácter y lo preparó para los retos que le esperaban. Aprendemos sobre la valentía, la fe y la humildad. David no era perfecto, cometió errores, algunos de los cuales tuvieron graves consecuencias, pero amaba profundamente a Dios y buscaba el perdón cuando se equivocaba. Su humildad al reconocer sus faltas es una poderosa lección para todos nosotros. David nos enseña a confiar en Dios, no en nosotros mismos. Cuando se enfrentó a Goliat, el guerrero gigante, David no confió en su propia fuerza ni en su habilidad. En cambio, confió en el poder de Dios para liberarlo. Este acto de fe es un recordatorio de que debemos poner nuestra confianza en Dios, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos aparentemente insuperables. Nos enseña a enfrentarnos a nuestros miedos con fe. El encuentro de David con Goliat es un testimonio del poder de la fe sobre el miedo. A pesar de las abrumadoras probabilidades, la fe de David le dio el valor para enfrentarse al gigante y derrotarlo. Esta historia nos anima a enfrentarnos a nuestros propios miedos con la misma fe inquebrantable. Nos enseña a confiar en la fuerza de Dios. A lo largo de su vida, David se enfrentó a numerosas batallas y adversidades. Ya fuera luchando contra enemigos o lidiando con problemas personales, siempre confió en la fuerza de Dios en lugar de en la suya propia. Esta confianza en la fuerza divina es una lección clave para nosotros mientras navegamos por nuestros propios desafíos. Todos nos enfrentamos a gigantes en nuestras vidas. Puede que estos gigantes no sean guerreros literales, pero pueden resultar igual de desalentadores. Pueden adoptar la forma de miedos personales, dudas o dificultades que parecen demasiado grandes para superarlas. Pueden ser miedo, duda o penurias. Estas batallas internas pueden ser tan desafiantes como cualquier confrontación física. La historia de David nos demuestra que con fe y confianza en Dios podemos superar a estos gigantes internos, pero podemos superarlos. Las victorias de David, tanto grandes como pequeñas, nos recuerdan que ningún reto es demasiado grande cuando tenemos fe. Su vida es un testimonio del poder de la perseverancia y la confianza en Dios. Como David, podemos vencer a nuestros gigantes. Siguiendo su ejemplo de fe, valentía y confianza en Dios, nosotros también podemos triunfar sobre los obstáculos de nuestras vidas. La historia de David no es solo un relato histórico, sino una fuente de inspiración y guía para nosotros hoy en día. Tenemos que recordar que Dios está con nosotros. En cada prueba y tribulación, la presencia de Dios es una fuente constante de consuelo y fortaleza. La fe inquebrantable de David en la presencia de Dios es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras luchas. Él nos dará la fuerza para superarlas. Así como Dios proveyó a David de la fuerza para enfrentarse a sus gigantes,
también nos proveerá a nosotros de la fuerza que necesitamos para superar nuestros propios desafíos. Al poner nuestra confianza en Dios, podemos encontrar la valentía y la resistencia para afrontar lo que se nos presente. En la vida, todos nos encontramos con desafíos que parecen insuperables, obstáculos que se presentan tan desalentadores como los gigantes de antaño. Estos gigantes pueden adoptar muchas formas: miedo, duda, adversidad o incluso luchas personales. Pero así como el amanecer irrumpe sobre el antiguo paisaje de Israel, trayendo luz y esperanza, así también nosotros podemos encontrar la fuerza para enfrentarnos a nuestros gigantes. La historia de David es una inspiración. Un joven pastorcillo, aparentemente insignificante a los ojos de muchos, pero elegido por Dios para un propósito mucho mayor de lo que nadie podría haber imaginado. Su viaje desde el pastoreo de ovejas hasta enfrentarse al gigante Goliat es un testimonio del poder de la fe y la valentía. Nos demuestra que podemos superar cualquier reto con la ayuda de Dios. David no confió en su propia fuerza ni en sus capacidades, sino que depositó su confianza en Dios. Con una simple honda y unas pocas piedras, derrotó a un guerrero al que temía todo un ejército. Esta historia nos recuerda que por formidables que parezcan nuestros desafíos, con fe podemos prevalecer, podemos enfrentarnos a nuestros gigantes. Cada uno de nosotros tiene sus propios Goliat a los que enfrentarse. Estos gigantes pueden ser internos como la duda y el miedo, o externos como las circunstancias difíciles y la oposición. Pero así como David se mantuvo firme ante su gigante, nosotros también podemos mantenernos fuertes, sabiendo que no estamos solos. ¿A qué gigantes te enfrentas hoy? Recuerda a David y Goliat. Reflexiona sobre la valentía que necesitó David para entrar en aquel campo de batalla, armado únicamente con su fe y unas pocas piedras. Piensa en los gigantes de tu propia vida y en cómo puedes obtener fuerza del ejemplo de David. Recuerda el valor y la fe de David. Dios está contigo. Así como estuvo con David, guiando su mano y dándole la fuerza para vencer, Él está contigo en tus batallas. Tu fe puede ser tu mayor arma contra los gigantes a los que te enfrentes. Él nunca te dejará ni te abandonará. Esta promesa es una piedra angular de nuestra fe. En los momentos de duda y miedo podemos encontrar consuelo en saber que la presencia de Dios es constante. Él camina con nosotros a través de cada prueba, ofreciéndonos su apoyo inquebrantable. Confía en Él. Ten fe. Confiar en Dios significa creer que Él tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. Significa tener fe en que Él nos proporcionará la fuerza y los recursos que necesitamos para superar nuestros desafíos. Puedes superar cualquier obstáculo. Con la fe como fundamento puedes afrontar cualquier reto que se te presente. Al igual que David triunfó sobre Goliat, tú también puedes lograr la victoria sobre los gigantes de tu vida. La historia de David es un recordatorio de que Dios elige a los humildes. No busca a los más fuertes ni a los más poderosos, sino a aquellos que tienen un corazón de fe y humildad. Los humildes comienzos de David como pastorcillo no le impidieron ser elegido para un gran propósito. Utiliza a los débiles para avergonzar a los fuertes. Este es un poderoso mensaje que